Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Un café y una buena charla. El día de hoy estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial y sobre todo porque tenemos a una invitada especial. Pero antes de presentarla, está conmigo acompañándome Dani Azueta. Dani, ¿cómo Hola, estás? hola, pues estoy muy emocionada de estar aquí contigo y con la gran invitada que tenemos. El tema de hoy sé que es un tema fuerte, padres divorciados, es algo que creo que no se suele hablar en los podcasts, pero creo que en algún punto de la vida hay que tocar ese tema, las personas que vivimos con esa situación. Y la verdad estoy muy ansiosa de escuchar las opiniones que tiene nuestra invitada. Sé que nos va a dejar atónitas con, no sé, con su forma de pensar. Ella es alguien que yo admiro mucho, entonces estoy ansiosa de escucharla hablar. Betty, tú cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar aquí. Hola Dani, hola Pau, realmente me siento muy agradecida de que me hayan invitado a su programa y justo como lo dices, realmente creo que el tema de padres divorciados es algo que mucha gente lo ve como un tema tabú o incluso algo de lo que no se debe de hablar porque genera muchos conflictos. Entonces creo que esta charla, como el nombre lo dice, va a ser un diálogo muy ameno donde vamos a poder compartir distintas experiencias y puntos de vista. Entonces estoy muy emocionada por este programa del día de hoy. Sí, definitivamente. Y de hecho creo que mencionaste algo muy importante, que este tema se ve como un tabú y que a veces no se toca en muchas ocasiones porque tienen miedo de decir, ay, como que está mal, ¿no? Decir esto. Pero la verdad es que no. O sea, yo tengo un pensamiento que incluso yo sé que es complicado, este tema es complicado sobre todo para las personas, ¿no? Que lo están viviendo en este momento, pero a veces si ya lo viviste, yo creo que es bueno transmitir, ¿no? Transmitir tus aprendizajes o qué te dejó de enseñanza, porque la verdad, en lo personal, me dejó mucho aprendizaje, me ha hecho crecer en muchísimos aspectos. Y pues obviamente yo quiero que Dani nos compartas obviamente lo que piensas sobre este tema, porque yo sé, y estábamos platicando hace rato, y obviamente yo sé que tú tienes un caso distinto. Entonces yo quiero que nos platiques, que nos cuentes eh, pues la situación. Claro, pues mira, yo sé perfectamente que el hecho de vivir con padres divorciados es algo muy duro para muchas personas. Digo, no todos la pasan bien, algunos tienen muchos problemas. Yo considero que en mi caso no fue un problema. Yo al contrario, el hecho de que mis papás no estén juntos lo veo como algo muy bueno, algo que vino a cambiar mi vida para bien. Mis papás realmente se divorciaron desde que yo tenía un año, entonces realmente no viví el proceso como tal que viven muchos niños o adolescentes, de que sus papás se separen, entonces no lo viví como tal. Yo eso, el que mis papás se separaran, lo empecé a vivir lo fuerte, por así decirlo, ya más grande con la convivencia con mi papá. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 3 años, entonces realmente el esposo de mi mamá yo lo considero como mi papá. O sea, él es quien me ha educado, quien me ha ayudado, quien me ha sacado adelante en muchas cosas. Mi papá biológico sí ha estado en mi vida, pero realmente es una montaña rusa mi relación con mi papá. O sea, no sé ni cómo explicarlo. Sí, lo quiero, lo respeto, pero siento que es como que nada más una persona que significa algo que está en mi vida, pero no siento que influya tanto como el esposo de mi mamá, al cual yo le digo papá. O sea, ya tengo 27 años, he vivido con él 24 años de mi vida, entonces prácticamente él es mi papá. Y pues sí, es difícil tener padres separados porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá, mi papá biológico, no tienen la mejor relación. Entonces yo esto lo he manejado desde que tengo uso de razón, desde que logro comprender ciertas cosas. Yo decidí que mi papá no tomara decisiones en mi vida, sino que mi mamá las tomara y con él solamente era visitas, salidas, ir a ver a mis abuelos, pero realmente que él estuviera involucrado en mi vida, nunca, no, él nunca ha sabido que de mis escuelas,
casi nada de mi vida. O sea, yo así lo he mantenido con él, porque aparte es una persona muy difícil. Digo, sí lo quiero, todo, o sea, no es que no quiera a mi papá, ¿no? Pero es mejor para mí llevar algo leve con él. Digo, tan separados creo que fue lo mejor, tanto para mi mamá como para mí. Digo, mi mamá encontró una excelente persona, yo un excelente padre, ahora tengo una hermana y es, mi punto de vista es, creo que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, lo mejor para la relación de una pareja que no está funcionando es separarse, porque ¿para qué estar juntos si vas a afectar a tus hijos? O sea, yo creo que aquí lo importante de una relación es, ya que tienen hijos, claro, es el bienestar de los hijos, bienestar mental, físico, de la salud. Entonces, si ustedes padres no están bien, tus hijos no van a estar bien porque en ti ven el reflejo Claro. de todo y entonces ellos van a pensar que es correcto ciertas actitudes o situaciones que los papás están teniendo y entonces ellos van a permitir esas situaciones en su vida. Entonces, mientras, Así es, cuanto Dani. antes, exacto, cuanto antes uno ponga un alto, es mejor para el niño, para el Sí, de crecimiento o hecho, para... ahora que te escucho, dijiste muchos puntos importantes, pero yo creo que uno, para empezar a ir en la misma sintonía, es que es verdad, o sea, cuando dos personas ya no funcionan, sabemos que está bien, que lo mejor es separarse, pero en este caso ya estamos hablando de una relación más seria, donde obviamente están los hijos. Entonces, en lo personal, y les platico, ya que estamos en confianza, mis papás nunca tuvieron una buena relación, ni siquiera por mí. Entonces, obviamente esto afecta porque dices, o bueno, yo siempre digo, ¿por qué no pueden tener una relación, o sea, o una comunicación solamente por mí, ¿no? Porque yo esté bien. Y está bien, o sea, al final de cuentas, es como les mencionaba hace rato, todo esto a mí me benefició de cierta manera porque aprendí y dije, bueno, obviamente sé que a partir de esto no me gustaría que si en algún futuro yo tengo hijos, me caso y, ok, no funciona la relación, está bien, me separo, pero está bien, vamos a llegar a un acuerdo por el bienestar, ¿no? De los hijos. Y no me quiero adelantar porque quiero escuchar a Betty. Quiero que tú nos digas tu opinión sobre esto, porque obviamente yo sé y quiero escuchar tu perspectiva porque yo sé que tu situación es diferente y me gustaría mucho escucharte, pues obviamente saber qué piensas sobre esto. Claro, y pues realmente mi situación es distinta a la de ambas porque yo tengo esa dicha, vamos a llamarlo así, de que mis padres aún siguen juntos y que no he experimentado alguna de las situaciones en las que ustedes están. Sin embargo, me es muy nutritivo, tanto para mi esencia como para mi conocimiento, saber sobre la manera en que ustedes lo fueron afrontando y la manera en que tanto Dani como tú, Pau, fueron aprendiendo de eso y no lo vieron como un impedimento, porque he conocido a gente que cuando sus padres se separan, muchas veces incluso llegan a decir, no, es que ya no creo en el amor, o es que empiezo a desarrollar ciertos como que déficit de atención o empiezan a tener comportamientos por esa falta de alguna figura materna o paterna. Y realmente en el caso de Dani yo lo veo como algo muy maduro, la decisión de ella tomar y decir, pues no papá, no quiero que tengas influencia en mi vida, te quiero y todo, pero como que marcar ese límite. Siento que eso igual ayudó mucho a Dani a como que ser la persona que es ahora y tener ese carácter que ella tiene. E incluso contigo, Pau, creo que el pensamiento que manejas de que no quiero esto para mis hijos o quiero pensar en ellos primero, realmente es algo que muchas personas que tienen esa experiencia deberían considerar, porque como mencioné, algunos dicen, no, es que ya no voy a creer en el amor, o no, es que jamás voy a tener hijos porque les va a pasar lo mismo que a mí, sino de que ustedes ven una manera positiva de esto y decir, no, pues voy a esforzarme, voy a ser mejor, un buen padre. Si me veo en esta situación, ya sé cómo actuar, cosa que es lo que les ha dejado esto, experiencia, que muchas veces podemos decir, yo en mi caso no la tendría, porque tengo a mis papás juntos, si bien hay peleas, hay disgustos, pero yo no he experimentado eso de estar solo con mi mamá o con mi papá o irme de visita solo con mi papá.
realmente es una experiencia que yo carezco de tener y que ustedes tienen la fortuna de vivirla. Y esa manera en que ustedes lo van afrontando y van viendo lo positivo, realmente a mí me gusta y admiro mucho, porque les comentaba, hay gente que realmente cae en un pozo que dice, no, es que ya no puedo salir, es que no, es que yo no quiero a mi mamá porque dejo a mi papá, o no quiero a mi papá porque dejo a mi mamá, y odio a los hombres o odio a las mujeres. Y eso es algo como que muy curioso que ustedes no tengan esos pensamientos. Sin embargo, creo que hubo momentos difíciles como en cualquier situación. Y pues que quisiera saber igual un poco de cómo fueron pasando eso, a pesar de que en su momento me imagino que hubo las preguntas de, ¿y mi papá? ¿Dónde está? ¿O por qué pasó esto? Entonces quisiera saber cómo fue que ustedes fueron, ahora sí, evolucionando y llegando a este carácter y este pensamiento que tienen ahora. Bueno, pues yo creo que todo es cuestión de aprendizaje. O sea, no es quedarte, como dices, estancado en el, ya no están juntos mis papás, ¿qué voy a hacer? Ya no creo en los hombres o ya no creo en las mujeres. Todo es aprendizaje y no quedarte en ello. No las situaciones que viven los demás, por fuerza las tienes que vivir tú. Es aprender de ello para no caer en ello cuando decidas tener una pareja. Y en mi caso, pues mi mamá, desde que yo ya supe, ¿no? Que mis papás pues no estaban juntos y me daba cuenta de que mi papá no estaba. Mi mamá nunca fue de esas personas que me decían, no, es que tu papá esto, tu papá es malo. No, jamás mi mamá me habló mal de mi papá. Mi mamá y yo solemos platicar mucho de eso. Y ella me dijo que ella jamás me habló mal de él. Ella simplemente dejó que yo solita me fuera dando cuenta de cómo era mi papá, de quién era mi papá, para que yo me formara una opinión acerca de él y no algo que las demás personas me dijeran. Entonces, conforme fui creciendo, claro que sí, me fui dando cuenta cómo era mi papá, porque pues por la forma en la que me trataba, él sí se expresaba mal de mi mamá en ocasiones y a mí eso no me gustaba. Entonces yo en una época de mi vida sí me alejé de mi papá, me separé porque no me gustaba que él se expresara mal de mi mamá. Estos eran nuestros pleitos, o sea, él ofendía a mi mamá, digo, no de frente, sino que hablaba mal de ella enfrente de mí y yo eso nunca lo permití, no lo permito. Entonces siempre me la vivía defendiéndola y a él le molestaba. Hubo una ocasión que mi papá ofendió fuerte a mi mamá y yo 3 años nos dejamos de hablar, o sea, 3 años no hablé con mi papá para nada porque había sido algo que a mí me había afectado mucho y él se molestó mucho conmigo porque yo la defendí. Y hasta que un día random en la calle me lo topé y yo no soy una persona orgullosa realmente y digo, es mi papá, o sea, en algún punto iba a tener que hablar con él y pues ahí en la calle me lo topé y me acerqué y hola papá, o sea, y ya, o sea, volvimos a hablar, nunca se ha vuelto a tocar ese tema porque creo que son cosas delicadas, pero como digo, mi mamá me fue educando de una manera en la cual yo no soy orgullosa, no juzgo a las personas. Y claro, mi papá, su esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá, también me ha ido educando de esa manera y él jamás tampoco se ha expresado mal de mi papá biológico. Entonces creo que he tenido un gran ejemplo para no pensar mal o no expresarme mal acerca de mi papá, simplemente irlo conociendo a mi manera, como es él, sin escuchar a personas ajenas. Entonces yo creo que simplemente es tu intuición, o sea, es cómo tú percibes a las personas. No es correcto, creo yo, supongo que una mamá te hable mal de tu papá, está bien, la habrá tratado mal en algunas ocasiones, y bueno, hay mamás que dicen, no, es que a mí me trató mal, entonces no quiero que mis hijos vean a su papá. Pero pues, o sea, es su papá, ya sabes, o sea, tú no puedes separar a tus hijos de su padre, simplemente es que ellos solitos tomen la decisión conforme van viendo la clase de persona que es su papá. O sea, ya si ellos deciden no tenerlo tan frecuentemente en su vida, pues ya es decisión de ellos como yo. Yo solita decidí, ¿sabes qué, papá? No quiero que me des dinero. Yo desde chiquita no quería, yo siempre he sido de las personas que prefiere tener una buena relación con su papá antes de que me dé algo y me lo reproche o me lo eche en cara. Entonces, yo desde chiquita dije, ¿sabes qué, papá? No me des dinero, prefiero estar bien en una relación contigo. O sea, no necesito que me des nada, solo pues dame, no sé, tu amor. Entonces, creo que eso es como que lo que yo he vivido, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y ahorita,
para variar, no nos hablamos. Entonces, a ver cuánto tiempo nos va a durar. Ya llevamos así, creo que 2 semanas, 3 semanas, pero sí, ya estoy planeando hablarle, porque claro, él sí es orgulloso, él no me busca. Yo siempre soy la que lo tiene que buscar, entonces ya estoy acostumbrada a eso. Sí, yo creo que ahorita que escucho a Dani, o sea, no sé de verdad cómo tomar esto, porque sí, definitivamente estoy en ese proceso con mi papá de que no nos hablamos, pero escucho a Dani y de verdad se me viene a la mente que de verdad, a pesar de que siguen pasando los años, con todas estas experiencias, problemas, todavía sigues aprendiendo. Y respondiendo a la pregunta de Betty, quiero empezar diciendo que obviamente cuando pasa esta situación, bueno, en lo personal fue cuando yo era una niña. Entonces, cuando estás chiquita no entiendes muchas cosas. O sea, mamá no va a venir y te va a decir, oye, hija, es que pues, tu papá y yo ya no estamos juntos. De hecho, a pesar de que ya pasaron los años, yo todavía me acuerdo que mi mamá me decía, no, cuando crezcas te voy a explicar. Y no, o sea, ahora sí que ahí sí intervengo y digo, no, eso está mal. Eso está mal porque yo siento que a pesar de que eres un niño, te deben de decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque vas a crecer y va a ser más difícil, o sea, más difícil para el hijo o la hija, porque no saben ni qué está pasando. Entonces, realmente yo creo que cuando pasan esas situaciones, la mamá o el papá tiene que ser muy franca con su hijo, no importa lo que esté pasando. O sea, yo ahora, estas situaciones yo lo veo hasta con mis primos, que mi tía viene y me dice, oye, es que está pasando esta situación. Y yo, no, de verdad, habla pues, con mi primo y de verdad sé lo más franca posible, porque él va a crecer, él ya está grande, entiende, ¿no? Y si en un futuro va a pasar esto, que él empiece de una vez a tomar conciencia de las cosas. Entonces, yo siento que a veces por ser un niño dices, no entiendes muchas cosas, pero ahora es cuando entra esta parte de, yo siento que afecta más cuando ya creces que cuando eres chiquito, por lo mismo que mencionaba hace rato, porque a veces no entiendes, no comprendes la situación y cuando creces duele más. O sea, en lo personal a mí yo creo que me afectó más cuando pues obviamente crecí, porque siento que se vienen los problemas como que más fuertes y ya entiendes, ¿no? Entonces, pues respondiendo a su pregunta de Betty, sí, definitivamente yo creo que esa evolución de, sí, o sea, tiene sus contras, pero realmente, o sea, lo que yo siempre digo es que hay que ser muy francas con los hijos y ser muy claros con ellos. O sea, no, ahora sí que no tapar el sol con un dedo y decir, no, es que está muy chiquita, no puede saber sobre esto. No, al contrario, hablar con ellos y decirles cómo realmente están pasando las cosas. Exacto, Sí, porque, creo por que ejemplo, bueno, yo creo que no, este, es importante hablar con los hijos, como dices, porque uno decide no decirles porque cree que los estás protegiendo, pero realmente no los estás protegiendo porque tu hijo te va a ver llorar, te va a ver pelear, te va a ver angustiada. Entonces él solito se va a estar preguntando qué está pasando, qué le pasa a mi mamá, papá no está. Entonces se van creando ideas en la cabeza. Entonces yo creo que, como dices, lo mejor es hablar con ellos. Claro que van a entender a su manera, pero lo van a entender, buscar la manera de explicárselos de acuerdo a su edad y pues simplemente tratar de llevarlo lo más tranquilo posible por el niño, porque aquí lo importante es la tranquilidad y la salud mental de los hijos. O sea, si te vas a divorciar es buscar la manera de no afectar a tu hijo. Listo, es lo que yo creo. sí, claro, y como les decía, todo es como que orientado al niño. Y creo que en parte un poco sobre por qué las mamás o papás no recurren a decir cuando son niños lo que está pasando. Creo que es una manera de intentar protegerlos, pero sin saberlo, como dice Pau, pues realmente generan ese conflicto, porque hay algunos que dicen, bueno, es que está chiquito, no entiende, o en el caso de Dani, que tenía 1 año y dice, ah, está chiquita, no entiende. Pero cuando vemos aquí el otro lado de la moneda de Pau, que ella ya está un poco más grande, y decir, ah, es que no lo va a entender, al contrario, creo que como ella menciona, realmente le afectó cuando luego ella se enteró
y ella dijo así, "Ay, ¿por qué?". Porque incluso genera otros tipos de, vamos a llamarlos como de pensamientos malos, de que el niño empieza a considerar, es que fue mi culpa, es que yo fui el que lo separó, es que porque yo nací, es que ellos empezaron a arruinar su relación. Y creo que ahí el conflicto del hijo realmente forma una parte muy, muy fuerte, porque él dice, es que es mi culpa. Ya no va orientado tanto a los papás, sino de decir, es que fue mi culpa, porque yo estoy aquí, ellos se separaron. Si yo no estuviera, ellos estarían juntos. Y pensamientos así que realmente creo que son algo muy fuertes para un niño chico realmente. Sí, y de hecho yo creo que incluso cuando a veces pasas esta situación, no se acude. O sea, obviamente en lo personal yo pues estaba pequeña y obviamente no es como que a mamá se le ocurra, voy a llevar a mi hija con un psicólogo, ¿no? Entonces, ahí igual, o sea, entra otro problema porque tú quieres proteger y eso va de la mano con lo que dice Betty, o sea, quieres proteger a tu hija o hijo y no te das cuenta que en realidad le estás haciendo daño. Entonces, yo en lo personal no recibí ningún apoyo, por así decirlo, por ejemplo, profesional, ¿no? Porque obviamente cuando estaba más pequeña sí recibía como el apoyo de mis familiares, de parte de mi papá, de mi mamá, pero siento que cuando más lo necesitas es cuando ya creces, porque tú sigues viendo, o sea, pasar los problemas, ¿no? Entonces es cuando tú ya entras en un conflicto contigo mismo y dices, es que no sé qué hacer. Y ya mamá ya no se da cuenta, o sea, ya no sabe qué pasa por tus pensamientos, ya no, tú, pues obviamente, bueno, ya estás en la etapa de adolescente y ahora sí ya entra esa etapa de rebeldía y cuando todo se complica. Y yo tuve esa etapa y siento que es por eso, ¿no? Porque obviamente no recibes ese apoyo y entonces tú te desatas, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí afecta. Son como esos factores que probablemente mamá o papá no ve, pero ahora que tú ya estás grande dices, no, a mí se me hace que sí me afectó en esta etapa de mi vida y no recibí este apoyo que verdaderamente necesitaba, ¿no? Claro, o sea, los hijos dicen, bueno, si mi mamá no me está contando, no está buscando también apoyo en mí, porque es válido que los padres busquen el apoyo en sus hijos y dirán, no sé, si mi mamá no me cuenta qué le pasa, nada, pues yo tampoco le voy a contar. Entonces el hijo empieza a guardarse esos sentimientos, esas preguntas que tiene acerca de la situación que se está viviendo en casa y obviamente como dices, desata la rebeldía, desata el hecho de que voy a hacer lo que yo quiera porque pues tú no me dices qué hacer, no está mi papá acá, o sea, a veces los hijos le echan la culpa a los padres o a la madre, no tanto como echarse la culpa a sí mismo, sino, no, pues por tu culpa se fue mi papá o por tu culpa se fue mi mamá. Entonces, eso genera muchos problemas también, o sea, el momento de que le echen la culpa a los padres. Igual, por ejemplo, yo tengo una situación, digo, no es personal, es de un primo que mis tíos se divorciaron y la mamá de mi primo sí habló mal de mi tío a mi primo, al borde de que mi primo ahorita ya tiene, ¿qué será? Tiene 34 años, creo, ya tiene bastantes años, y dejó de visitar a la familia, dejó, o sea, se alejó por completo de la familia, para él la única familia que tiene es la de su mamá, o sea, para él nosotros ya no somos nada, o sea, a tal grado le hablaron mal de mi tío, el hermano de mi mamá, que él se alejó por completo de la familia, o sea, ni siquiera mi abuelito busca, o sea, nada, nada, o sea, para él, y él lo tiene dicho, o sea, para él nosotros somos ya personas normales, o sea, no somos su familia. O sea, digo, ¿para qué afectar tanto a tu hijo? O sea, ¿por qué hacer que tu hijo se aleje de su familia? O sea, personas que lo van a apoyar, que lo pueden apoyar en cualquier cosa que necesite. ¿Por qué privar a tu hijo de personas que lo quieren, de personas que van a estar para él en todo momento? O sea, qué ganó la mamá haciendo eso? O sea, ¿qué ganó alejando a su hijo de su papá? O sea, porque pierde, no, o sea, no gana realmente. O sea, pierde muchas cosas. Entonces, digo Sí, yo, o Dani, sea, que de necesitas hecho, hablar mal. aquí, ahora que mencionas y nos cuentas esto, entra esta parte que igual hablamos hace rato de que no puedes, obviamente,
privar a tu hijo, ¿no? De obviamente este derecho, pero lo más correcto que pueda hacer mamá en este caso es dejar que el hijo decida qué quiere hacer cuando crezca. O sea, que obviamente él viva las situaciones y él se dé cuenta sobre las actitudes de su mamá, se dé cuenta de las actitudes de su papá, porque incluso, y les platico, era algo que yo hacía. Yo me estresaba, entraba en un punto en el que no sabía qué hacer porque mamá me decía, ¿sabes qué? No, es que no quiero que vayas con tu papá. Y mi papá, obviamente, eran ambos. Y yo estaba en un intermedio y les prometo, llega un punto en el que no sabía qué hacer y decía, si hago esto, el otro se va a molestar y si hago lo contrario va a pasar lo mismo. Entonces, de verdad, o sea, te crean problemas y hasta en la actualidad yo soy una persona de que muy directa y a veces platico, no suelo platicar de esos temas con mi mamá y yo siempre le expreso y le digo, no, definitivamente no me gustó que las cosas hayan sido así, pero te agradezco porque gracias a todo eso yo he aprendido mucho. Entonces, de verdad, las personas que nos están escuchando, quiero decirles que obviamente nosotros no vamos a decir, hagan esto, pero es un consejo que queremos transmitir. No somos profesionales hablando sobre este tema, simplemente platicamos de nuestras experiencias y obviamente sobre nuestras opiniones y que creemos que obviamente lo más correcto es eso, dejar que el hijo crezca y decida elija si quiere ir con su mamá o si quiere ir con su papá. Claro, y yo creo que eso es algo como que muy clave para tanto la conducta del hijo como del papá, porque el poder decidir sobre, no es que yo quiero irme con mi papá o no, yo quiero irme con mi mamá, te genera en ti una personalidad, como dice Pau, de alguien directo y alguien que se va sin rodeos. Ya no es tanto ese dilema de, ay, es que qué hago, es que no, es que aquí lo otro. Y creo que hablando un poco sobre el punto que toca Dani de hablar mal sobre una persona, creo que en general hablar mal sobre alguien es algo sumamente malo, algo yo lo considero muy bajo de su parte. Y sobre todo en estas situaciones donde tenemos a alguien que está en el medio, porque no es como que tú hables sobre, es que me cae mal mi amigo o me cae mal mi amiga, sino de que ahora ya tienes a un pequeño, vamos a llamarlo, una pequeña esponjita, que todo lo que tú le digas lo va absorbiendo. Y si es alguien muy chiquitito y tiene estos dilemas, si tú le vas ahí plantando la semillita de es que tu papá hizo esto, es que tu papá hizo eso, o es que tu mamá actuó de esta manera, va creciendo en él esa, o sea, esa planta de, es que no, ella es el villano de la historia y pues yo como el niño que tiene que salvar a mi mamá, me tengo que alejar del papá y así. Y creo que son situaciones muy importantes que las personas que nos están escuchando considero que realmente deben de tener en cuenta en su experiencia, ya sea de la manera en que actuaron antes, después, o incluso la manera que van a actuar en un futuro. Creo que realmente es algo muy valioso que logren compartir todo este aprendizaje que tuvieron. Pues sí es Sí, importante Betty, que, definitivamente. Sí, adelante, Dani. bueno, como iba a decir que sí es importante que cada quien vaya creando sus propios juicios, como dice Betty. Los niños de pequeños son una esponjita, como dices, y van absorbiendo todo lo que los papás le digan. Y como son pequeños, realmente no tienen un juicio, no pueden decir, no, pues esto sí es cierto, no es cierto. Ya más grandes se van dando cuenta de cómo son las cosas, pero mientras son pequeños se quedan con la idea que le dan los papás. Entonces, ya de grandes que pueden crear un juicio, ya saben, es como que, chin, ¿sabes qué? Fui de cierta manera hace mucho tiempo con mi mamá así, porque mi papá me hablaba de ella, o traté mal a mi papá porque mi mamá hablaba mal de él, cuando realmente no es así. Simplemente es la mamá está pasando por un momento difícil, se le hace fácil hablar mal de su papá, entonces la persona va absorbiendo todo esto, se va quedando con esas ideas y entonces ya que crece, ya tiene actitudes, ya está acostumbrado a tratar de cierta manera tanto a papá como a mamá. Entonces creo que eso es
tienen que crear sus propios juicios, o sea, dejar que los niños simplemente se den cuenta de cómo son las cosas, apoyarlos, sí, hablar con ellos, pero dejar que ellos vean cómo está la situación y que ellos mismos digan, no, ¿sabes qué? Papá es así o mamá es así. Sí, de hecho, igual no quiero que piensen las personas que nos están escuchando que estamos juzgando a mamá y a papá, porque no. También por el lado de ellos queremos entenderlos, porque yo a pesar de todo entendí y los entiendo, ¿no? Porque yo pongo, o sea, no es justificar, pero siento que ellos los ven desde el punto de, es que lo estoy protegiendo y para ellos, o sea, yo no sé como mamá o papá, yo lo hago por el bien de mis hijos, ¿no? Entonces, digamos que ellos lo hacen sin afectar a nadie, ¿no? Porque eso quieren, cuidar de los hijos. Pero bien, chicas, creo que se nos ha acabado el tiempo y la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz por haber estado el día de hoy con ustedes. Es un gusto para mí que Betty nos haya acompañado. Creo que todo esto nos ha dejado muchos aprendizajes. En lo personal me ha dejado muchos aprendizajes. Nos vemos en el siguiente programa. Dani, antes de despedirnos, ¿quieres agregar algo? Pues nada, igual agradecerle a Betty que haya estado con nosotras. De verdad que es muy grato tenerte aquí. Y pues se siente bien el hablar de esto, sacar otra vez ciertos sentimientos, contarle a las personas nuestras experiencias, creo que es muy importante para que ellos mismos se den cuenta de si están pasando por lo mismo, que siempre hay una solución, siempre hay una forma para salir adelante de todo. Betty, ¿tú cómo te sentiste con nosotras el día de hoy? ¿Quieres agregar algo? Pues realmente lo que agregaría es un rotundo gracias, gracias por la invitación y también por compartir esas experiencias que ustedes tienen. Sin duda, he tenido este programa como algo para nutrirme y saber un poco más sobre desde qué perspectiva podemos mirar, ya sea desde la perspectiva del hijo, de la mamá o del papá, y las distintas opiniones que llegamos a tener a lo largo de nuestra vida, y que estos consejos nos sirvan para que en algún momento, si experimentamos una situación así de manera personal o de manera indirecta, ya sepamos qué actuar y sepamos cuáles serían las mejores opciones para que tanto los niños como los papás tengan una relación de lo más saludable y de lo mejor que se podría tener. Realmente muchas gracias.